Bonito día, ¿cómo estás? Como siempre, aportándote valor y hoy te traigo una súper invitada. Si hay una mujer que sepa sobre procesos de gamificación, cómo podemos potenciar con procesos innovadores todo lo que tiene que ver con entrenamiento, formación, es esta mujer que hoy nos acompaña, Dolores Lola Rico. Lola, ¿cómo estás? Muy bien, Ninfa, pues muchísimas gracias y encantada de estar aquí con vosotros y bueno, pues contaros cosas sobre el ego Claro que como sí. herramienta. Háblame primero un poquito de tu experiencia profesional para que todos sepamos quién eres. Pues bueno, yo soy también una profesional de la seguridad y salud. Llegué a este mundo ya hace, bueno, pues unos cuantos años, como 22, 23 años aproximadamente. He estado prácticamente casi toda mi carrera la he desarrollado en empresas especializadas en seguridad y salud laboral, lo que aquí, por ejemplo, en España conocemos como los servicios de prevención ajenos. Pero bueno, también he tenido fases en las que he estado como consultora independiente, trabajando pues, bueno, pues para entidades de formación, entidades de consultoría, bueno, pues haciendo también eso, ¿no? Labor de consultoría y formación en el ámbito de la seguridad y salud laboral, intentando Oye, hacer y construir lugares de trabajo más seguros. pero tú eres muy modesta. Lo Luego te van intentamos. a dar cuenta que es toda una autoridad en este tema. ¿Qué te parece, mi querida Lola, si empezamos hablando? ¿Por qué es tan importante que empecemos con procesos innovadores de formación? Yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo en que los trabajadores detestan la palabra capacitación. Uf. Incluso asisten solo porque es obligatorio. Entonces, como prevencionistas, nos toca renovarnos, innovar en este proceso si realmente queremos impactar. Sí, es muy frecuente, ¿no? Que la mayoría de los trabajadores, cuando van a asistir a una capacitación o a una formación en seguridad y salud, vayan con carácter general casi siempre, bueno, pues obligados, ¿no? O sea, bueno, pues hoy tenéis el curso o esta capacitación y tenéis que ir. Y bueno, pues sí es cierto bueno, pues que nosotros también como prevención, como profesionales de la seguridad, también tenemos, ¿no?, que adaptarnos, tenemos que actualizarnos y tenemos que innovar también en las formas en las que enseñamos eh, seguridad y salud o intentamos mejorar la cultura de seguridad de una organización, ¿no? Que eso también se hace a través de la formación. Y tenemos que ser innovadores utilizando diferentes técnicas, diferentes herramientas, diferentes metodologías. Hay que darse cuenta de que nuestro mundo en general también ha cambiado muchísimo, ha cambiado mucho la forma en la que nos relacionamos, nos comunicamos, compramos, consumimos ocio, ¿no? Una película, una serie, o sea, ya apenas vemos la televisión, digamos, ordinaria, ¿no? Los canales de televisión apenas ya los utilizamos, ¿no? La mayoría de la gente consume plataformas, a través de plataformas, bueno, pues tipo Netflix, HBO, etcétera. Nosotros también tenemos que aprender a comunicarnos de otra manera y a formar y a enseñar y a mejorar los comportamientos de las personas en materia de seguridad y salud también de otra forma. ¿Con esto a qué voy? Que hay múltiples herramientas. Yo utilizo diferentes herramientas también, no solo, por ejemplo, Lego, pero hay que utilizar otras herramientas que sean capaces también de, bueno, de enganchar al propio trabajador y de que él también sea un sujeto activo de su propia formación. No estamos tratando con niños, con adolescentes, con universitarios. O sea, normalmente incluso ya muchas veces trabajamos con gente que tiene una amplia también trayectoria formativa, con titulaciones universitarias, etcétera. Entonces, claro, no podemos pensar que poner una slide detrás nuestro y contarles un speech, pues les va a cambiar su forma de percibir el riesgo, va a cambiar su comportamiento y de repente va a hacer chic, ¿no? Y va a hacer un cambio de chip y pues mañana voy a tener un comportamiento seguro, me observen o no me observen. Bueno, pues igual tenemos que hacer también de otras maneras, utilizar diferentes técnicas
Y bueno, pues una de ellas, por ejemplo, es aplicar la gamificación, ¿no? La gamificación, por ejemplo, pues suele tener muy buenos resultados porque la gente se implica mucho, participa muchísimo y bueno, pues logramos que la gente retenga mejor el conocimiento que nosotros pretendemos trasladarle. Entonces, tenemos también que cambiar la forma en la que nos dirigimos y utilizar diferentes herramientas a través de plataformas tecnológicas, a través de juegos incluso que a priori pueden ser más o menos tradicionales, pero tenemos que darles la vuelta y eso es, ¿no? Traerlos, digamos, o llevarlos a nuestro terreno para poder concienciar, ¿no? sobre esa cultura de seguridad a la que nosotros queremos llegar. Y eso solamente lo podemos hacer pensando en eso, en que es un target de personas pues con una formación que están cansados del speech, del slide, que incluso han recibido muchas veces ya esa misma formación y que, bueno, pues normalmente no vienen motivados. Pues hay alguien por ahí que suele decir, hay que venir motivado de casa. Bueno, pues eso tampoco es así. Quizás nosotros también tenemos mucho que hacer en cómo motivar y cómo llevarlos, ¿no? Al lado positivo de la seguridad, ¿no? Es un poco modo Star Wars, ¿no? O sea, que la fuerza nos acompañe y en este caso, pues que la prevención nos acompañe, ¿no? Así es. Y yo Así que creería que sin duda hay que apostar también por herramientas y investigar, indagar, probar, testar, porque bueno, pues hay herramientas a lo mejor que se prestan más que otras, pero bueno, animarse a hacer cosas diferentes pues para que la gente, bueno, pues participe, tenga motivación y se pueda comprometer. así es, y yo creo que nos tenemos que preguntar muy críticamente como profesionales de seguridad y salud si lo que queremos es simplemente cumplir con esa cantidad de capacitaciones, 30, 20 capacitaciones al año, o si lo que realmente queremos es generar transformaciones en la manera en la que las personas se comportan. Lola, desde tu experiencia, háblanos un poquito sobre cómo aprenden los adultos, porque eso se nos ha olvidado. Creemos que todos los seres humanos aprendemos de la misma manera y pasa mucho que confundimos con transmisión de información con conocimiento y es una cosa completamente distinta. Claro, Si yo claro. realmente quiero cambiar el comportamiento de la gente, tengo que generar conocimientos y nadie aprende solo escuchando, tiene que Sí, hacer. Háblanos un sí, poquito de eso. eso es también la clave, ¿no? Que normalmente, bueno, pues ahí tenemos también la pirámide del aprendizaje, ¿no? Normalmente nos quedamos con muy poco, por ejemplo, de lo que leemos, igual en torno a un 20%, un 30%. De lo que nos cuentan nos solemos quedar con algo más, ¿no? De aquello que nosotros escuchamos, estamos atentos, bueno, nos quedamos con algo más. Digo algo, pero no es significativo, ¿no? Pero nosotros, o los adultos, y también los niños, en eso, por ejemplo, somos como muy similares, ¿no? Al final aprendemos a base de hacer, de practicar, de descubrir. Es el aprendizaje, learning by doing, ¿no? Que llaman, ¿no? Y aprendemos también si nosotros aportamos, si nosotros descubrimos, si nosotros participamos de ese conocimiento también, ¿no? De esa indagación también, ¿no? En ese aprendizaje, ¿no? Entonces es importante, yo creo bueno, pues que tener eso presente y lo dicho, o sea, lo de la slide y estar contando, pues se va a quedar con, pues eso, un 25, un 30, 40 a lo sumo, cuando realmente no es lo mismo hacer eso que, por ejemplo, pues bajar a la planta acompañada de los trabajadores, por ejemplo, y que nos vayan ellos detectando, bueno, pues cuáles son los riesgos más significativos, qué medidas de prevención se emplean, no se están empleando, deberían emplearse, cómo podemos mejorar. ¿Ves alguna condición insegura? Podemos, bueno, pues no es el mismo. O sea, podríamos pensar que, bueno, si al final en esencia lo que le iba a contar en la sala de formación, pues básicamente es igual que lo que le estoy contando en planta, pero no tiene el mismo efecto. No tiene el mismo efecto porque él es el que está observando, él es el que está viendo, él es el que está, o ellos son los que están trasladando, comentando, ¿no? E incluso a veces descubren riesgos que no estaban identificados, por ejemplo, en una evaluación, etcétera. Con lo cual,
esa es la mejor forma de aprender. Cuando hacemos, por ejemplo, procesos de gamificación, pues ocurre algo similar, ¿vale? Porque ellos tienen que, pues, en el caso, por ejemplo, del Lego, tienen que construir y están aprendiendo con las manos, porque están construyendo con las manos. Y se dan cuenta durante el proceso y con posterioridad al proceso, ¿no? Del aprendizaje que ellos han adquirido. Entonces, es importante, yo creo, que de esa forma, ¿no? Que pensemos que no aprendemos igual y que se aprende más cuando además incluso ponemos emociones en nuestra, ¿no? O sea, cuando hay emoción también, lo que hacemos es retener de una manera importantísima y además muy significativa. ¿De acuerdo? Porque cuando hay una emoción, un simple recuerdo nos va a recordar precisamente, o esa emoción nos va a llevar precisamente a ese momento en el que estuvimos hablando, tratando este riesgo, este accidente, esta cuestión, con lo cual es muy importante, pues eso, ¿no? Que haya emoción y que haya, bueno, pues que puedan ellos ser sujetos activos, ¿no? Y participen de su propia aprendizaje. Si no, Así es. es muy difícil que la gente se quede con las cosas, porque sí, a lo mejor memorizamos, pero tiene un efecto además a muy corto plazo. Así es. Mi querida Lola, ¿qué tipo de herramientas? Entonces, supongamos, apenas estoy empezando, como sabes, montar el sistema de gestión tiene muchas cosas y el problema de todos es falta de tiempo. Entonces, es posible que alguien esté pensando, sí, yo quisiera ser mucho más dinámico, no sé qué, pero me va a tomar mucho más tiempo producir toda esa formación a simplemente presentar la diapositiva o leer un texto. Desde tu experiencia, ¿qué herramientas podemos utilizar para que esos procesos sean mucho más dinámicos, mucho más constructivos, mucho más participativos, sin que vayamos a tener que quedarnos 2 días planificando una charla de seguridad? Bueno, a veces, o sea, es aquí también donde se demuestra quizás, entre comillas, el que, bueno, pues tiene quizás, no te voy a decir más madera, pero sí más ganas de hacer cosas diferentes y de buscar, o sea, hay que también tener muy presente, yo creo, esta frase de Einstein, ¿no? Que yo la utilizo mucho, por ejemplo, cuando hablo con Lego, y es que si buscas resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, ¿no? Y en el caso de la formación pasa parecido. En la actualidad, por ejemplo, tenemos diferentes alternativas, por ejemplo, de tipo tecnológico incluso, ¿de acuerdo? Estamos asistiendo a formaciones y a capacitaciones de seguridad y salud basadas, por ejemplo, en realidad aumentada, en realidad, por ejemplo, utilizando realidad virtual, que, bueno, pues que incluso ya el propio mercado ofrece productos, digamos, que se pueden adquirir y se pueden utilizar sin, digamos, con un mínimo requisito bueno, pues de saber cómo va la plataforma, unas gafas de realidad virtual y 4 cosas más, ¿no? Y además, la tecnología ahora mismo se ha democratizado en ese sentido y ya no es tan cara como quizás hace pues, 5 o 7 años aproximadamente, ¿no? Pero bueno, pues tenemos otras alternativas. Por ejemplo, pues no sé, yo he llegado a utilizar incluso globos para explicar, por ejemplo, a las personas de una organización, a un grupo, para explicar, más que para explicar, para que ellos de repente hagan clic. Coño, es verdad, perdón por la expresión, es muy españolo, Dale, muy tranquila. española, pero que hagan un clic y digan, vaya, o sea, vaya, acabo de darme cuenta, acabo de percatarme, de concienciarme de que efectivamente la seguridad y salud en mi empresa no puede estar en manos únicamente de una persona, del técnico de prevención, por ejemplo. Necesitamos aportar todos y ayudar todos con media docena, 8 globos. Lola, regálanos ese truco, ¿cómo? Bueno, en realidad es un truco muy sencillo, pero a la vez muy ilustrativo. Si tú pones en el centro a la persona que es el responsable de prevención de la organización y los demás le lanzamos los globos, los globos, imagina que es pues, la investigación de los accidentes, la formación, la evaluación de riesgos, las observaciones preventivas, el plan de emergencia, las inspecciones de seguridad, las solicitudes de EPIs, el no sé qué. Todas esas cosas, claro, si nosotros le lanzamos los globos y los tiene que mantener en alto solo una persona, bueno, pues es un ejemplo en el que se ilustra precisamente eso, es que la seguridad y salud es algo tan importante y requiere de tantas actividades, tantas acciones,
que no puede recaer en manos de una única persona, ni No, del Lola, responsable de prevención fantástico. No, no, pero y del espérate. gerente. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre cuando intenta salvar todos los globos? No puede caer ninguno al suelo. En cuanto caiga uno al suelo, ya está, o sea, ya el sistema cayó. Pues cuando empezamos a meter gente, a ayudarle a sobrellevar esas actividades y esas acciones, bueno, pues es que los globos no se cae ninguno. Pues lo mismo pasa con la seguridad. No puede recaer única y exclusivamente en una persona porque hay actividades muy importantes que además o sea, no podemos estar en todos los sitios. El técnico no puede estar en todos los sitios. Necesitamos ayuda, necesitamos que la gente asuma también su parte de responsabilidad, pero no entendida desde un punto de vista estrictamente legal, sino desde el punto de vista de que la seguridad y salud ha de ser compartida en toda la organización. Es algo transversal y es algo que tiene que compartir todo el mundo. Si no es así, el sistema fallará en cualquier momento y de cualquier manera y seguirá fallando mientras no estemos pues bueno, unidos, ¿no? en esa empresa, ¿no? A esos efectos. Entonces, fíjate que son unos globos. Y es algo muy sencillo, pero, insisto, muy, muy ilustrativo, que en ese grupo, por ejemplo, cuando vieron, ostras, pues es que me cago en 10, es verdad. Pues yo como responsable de área, o yo como jefe de equipo, o yo como director de producción, pues es verdad que puedo ayudar en la investigación de accidentes, que puedo también hacer los reportes de no sé qué, también puedo hacer observaciones preventivas, puedo hablar y formar a mi gente en el puesto también de una manera quizás más práctica que en el aula. Bueno, es una forma de, por ejemplo, ¿no? Tenemos cartas también. Hay cartas, por ejemplo, pues juegos de naipes donde que podemos utilizar pues, para, por ejemplo, identificar riesgos, establecer las medidas preventivas, bueno, pues con unos simples juegos de cartas. El Kahoot, por ejemplo, que es también modo tecnológico, ¿no? A través de plataforma tecnológica, pero hacer Kahoots, ¿no? En los que incluso se genere cierta rivalidad entre equipos y rivalidad sana, digo, por conocer, pues por saber, ¿no? Pues eso, ¿no? Pues las medidas de prevención que se tienen que aplicar en esto. ¿Qué ocurre si pasa no sé qué de emergencia en la planta? ¿Dónde están las salidas, por ejemplo, de emergencia? Bueno, pues son preguntas que lo que hacen es decirnos si la gente efectivamente, cuando le dimos esa formación, se quedó con algo, no se quedó con nada o lo tienen interiorizado, por ejemplo, ¿no? Un escape room incluso, o sea, que se pueden hacer muchísimas cosas, la yenga de la seguridad, bueno, es que hay múltiples juegos, incluso juegos a los que hemos jugado todos de niños prácticamente, podemos utilizar, ¿no? Pero con ese enfoque, enfocado a lo que nosotros queremos, que es que la gente tome conciencia, sea consciente de los riesgos y podamos cambiar comportamientos no seguros. Y que la gente, por ejemplo, eso es, ¿no? Se sume a esa seguridad compartida y sentida dentro de la organización para alcanzar un nivel de seguridad excelente, ¿no? Lola, la ha sacado del estadio. Yo me estoy imaginando la gente con los benditos globos, el insight, ¿cierto? Bueno, Como, wow, hice clic, revelador. os voy a poner en el chat, si quieres, mira, el canal yo tengo nada, o sea, a ver, grabo vídeos y hago cosas, ¿no? Y lo dicho, yo voy haciendo mis cositas en materia de seguridad, a veces hablo con gente relevante, compañeros, ¿no? En el campo de la seguridad y, bueno, pues les entrevisto también, ¿no? Como tú estás haciendo hoy, ¿no? Les entrevisto y, bueno, pues hablo con ellos, ¿no? De la problemática que tienen en su sector y a veces hago también mis formaciones y grabo vídeos y hago cosas, ¿no? Entonces, os voy a poner en el chat el canal porque, bueno, hay algunos vídeos de Lego, de cómo utilizo, por ejemplo, esta metodología, la metodología Lego Serious Play, y entre los vídeos que hay uno precisamente donde bueno, hice un taller y bueno, sale esa dinámica precisamente de los globos, que te digo que es muy sencilla, pero bueno, estaba todo el mundo además tan emocionado intentando salvar los globos que bueno, pues eso, ¿no? O sea, la gente luego pues lo decía, ostras, pues es que es verdad que una persona sola no puede. Y esto, dicho así,
Pues a lo No mejor, tienen pues un sí, está impacto. bien, yo se lo digo, ellos lo procesan, pero bueno, pero se van a acordar muy mucho de lo mucho que se rieron, de lo mucho que les hizo pensar después de jugar con los globos, esa cuestión, ¿no? La seguridad, una persona no lo puede llevar, porque, o sea, el técnico, no, que lo haga el técnico, no, que esto lo haga el técnico, no, que venga el técnico y investigue. Total. Y voy a colocar el enlace, Lola, querida, justo debajo de la grabación para que todos te sigan en ese canal, porque claro, eso es información súper valiosa que además nos puede inspirar. Lola, ahora sí, hablemos de lo que tú realmente amas con pasión, Lego. ¿Cómo uno Sí. puede? Porque estoy aquí como escuchando al típico que dice, ay, a mí me encantaría, pero no tengo con qué pagar una certificación de Lego, ¿cierto? Porque Ya, existen certificaciones especializadas. sí, sí, Desde tu sí. experiencia, ¿cómo podríamos aprovechar y empezar a armar fichas con nuestros trabajadores para enseñarles este tema? A ver, sí es cierto bueno, pues que Lego es una metodología muy específica también, es una metodología súper versátil, es fantástica en realidad, es una metodología y una técnica que hace que la gente se comunique de una forma increíble y además es una técnica muy buena para la resolución de retos en equipos, en organizaciones, ¿de acuerdo? Y Lego es una herramienta que básicamente va del conocimiento que tienen nuestras manos, ¿no? Y de cómo de construir, ¿vale? Lo que decíamos antes del aprendizaje learning by doing y el aprendizaje experiencial, ¿no? Tenemos que construir unos modelos, contestar a las preguntas clave, porque eso es importante. O sea, el proceso de Lego es relativamente sencillo porque es lanzar la pregunta clave, que la gente construya, que luego la gente explique y comparta lo que ha construido utilizando la metáfora y el storytelling y para luego generar una reflexión que nos lleve a eso, ¿no? A un aprendizaje, a un determinado conocimiento, ¿no? O que nos lleve al punto, digamos, culmen, ¿no? de esto. Tiene 7 técnicas de aplicación, o sea bueno, es una metodología también en cierto modo, bueno, pues compleja, ¿no? Y sí es cierto que la certificación es muy importante porque lo que haces es, pues eso, ¿no? Digamos, desbordarte a través de la propia metodología y conocer cuáles van a ser esas técnicas de aplicación. Por eso es importante esa certificación, digo, para la gente que quiera utilizar esa metodología, porque al final es lo que a ti te hace, digamos, conocer qué preguntas tienes que hacer a este grupo en concreto, en esta organización concreta y para el objetivo concreto para el que sirve el taller. Realmente cada taller o cada sesión con Lego es diferente. Y sí es cierto que la metodología, o sea, tiene unos kits especiales, ¿de acuerdo? O sea, hay unos kits especiales de la metodología de Lego Serious Play que son para utilizar en base a la metodología. Uno, sí es cierto que podríamos pensar, o la gente puede pensar, bueno, pues me compro Las dos fichitas. cajas. Dos cajas y bueno, pues podrías hacer también con algunos ejercicios y algunas cosas sencillas se pueden hacer comprando quizás algunas piezas, ¿no? Pero es importante saber y conocer cuáles son los fundamentos de la metodología para poder sacarle jugo al taller y llevarlo a donde tú quieres. Si no, puedes caer en la posibilidad de que la gente piense que eso es, ¿no? Que me han traído aquí a jugar con piezas de Lego, pero esto no es serio, cuando en realidad la metodología es un juego serio, es un serious game. ¿De acuerdo? Entonces, Lego es fantástica, insisto, yo he asistido, o sea, me ha dado grandísimos momentos esta metodología a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel personal. La gente se abre de una manera extraordinaria a contar, a hablar y es una metodología que favorece muchísimo la empatía. ¿Eso que nos permite? Nos permite averiguar los motivos por los que alguien hace algo o no hace algo. Por ejemplo, si hablamos de seguridad, ¿por qué está teniendo un comportamiento seguro o por qué no está adoptando una determinada conducta segura? ¿Vale? Nivela el campo de juego. En ese sentido, da lo mismo, o sea, en un taller que esté el máximo responsable de planta que el último operario. Porque el proceso para todos es el mismo y todos participan.
la opinión del operario y o de la persona de producción es tan importante o más, o sea, quiero decir, tan importante como como la del director de planta. O sea, tratan de iguales, ¿no? Que a veces podemos pensar eh, que quizás, bueno, pues cuando estamos con el responsable, con el jefe, con el CEO de la empresa, pues la gente se cohíbe. Te puede pasar los 2 primeros minutos. Después es como que la gente ya no tiene en cuenta quién está, ni quién no está, ni el grado o el estatus que tiene en la empresa, porque él habla de lo que ha construido, de su modelo y de lo que ve en él. Y los demás escuchan. Luego es buena porque es 100%, es una metodología 100-100, es decir, participa el 100% del mundo el 100% del tiempo. Lo que no podemos decir, por ejemplo, pues de otras técnicas, como por ejemplo el estar contando, ¿no? Pues ahí nos vamos a encontrar con, digamos, la premisa quizás de que el 80% está escuchando, si acaso, y solo participa, por ejemplo, un 20%, a lo mejor, ¿no? Y Y siempre los siempre los mismos. mismos, y siempre los mismos, ¿no? Entonces, Lego pues, nos permite que eso se invierta y se invierta a 100-100, es decir, participa el 100% del tiempo el 100% de la gente y además que es que tiene el 100% de participación. Sí. ¿Vale? ¿Cuántas personas podrían participar en un taller de Lego para poderlo manejar? Pues depende un poco también bueno, pues del taller, el objetivo del taller, etcétera. Pero, por ejemplo, a ver, un grupo bueno y para que lo podamos manejar bien porque es una labor también muy dura para el facilitador, el que está facilitando el taller, también es una metodología que es muy exigente a nivel mental, a nivel también para con los participantes, hay que ser duro para respetar el turno de todos, para que nadie monopolice conversaciones, en fin, etcétera, y que no se nos vaya el objetivo del taller de la mano, claro, porque luego se nos podemos ir por los cerros de Úbeda. Pero entre 12 personas aproximadamente, 10-12 personas es un muy buen número para trabajar. ¿Se pueden hacer talleres de más personas? Sí, sí, pero ya empiezan a ser un poco más complicados para el facilitador, ¿de acuerdo? La metodología, de hecho, aconseja un máximo de 12 por facilitador, de 12 personas. Pero bueno, yo también he hecho, sí es cierto que he hecho talleres con más gente, aunque, insisto, siempre depende del objetivo que vayamos a tener con el taller y, bueno, pues un poco también de las circunstancias, pues igual hasta 20, 22 también, bueno, es viable, aunque, pues eso, depende de la complejidad, puede ser bastante difícil de manejar. Claro. Como ya lo has dicho, cualquier tema lo podríamos trabajar con Lego, pero desde tu experiencia en seguridad y salud en el trabajo, ¿te ha funcionado más para qué aspectos, para qué objetivos, para qué temas? Pues lo hemos estado, o sea, yo lo he estado utilizando mucho para el tema de cultura de seguridad, tema de liderazgo también preventivo, comunicación también, psicosocial a nivel de gestión de conflictos también y bueno, pues riesgos de tipo psicosocial. Eh, Luego ya, claro, al final es como un saco como muy grande, ¿no? Bueno, pues gestión de equipos, tal, en fin. Y también, por ejemplo, mucho para analizar o sea, cuál es la percepción del riesgo, por ejemplo, que tienen los trabajadores. Porque normalmente volvemos un poco a a la parte del principio, ¿no? Que igual es el técnico casi siempre el que hace la evaluación, el que tal. Y sí, va por la planta, pero muchas veces quizás el proceso no suele ser tampoco tan participativo. Y tenemos una percepción del riesgo, por ejemplo, el profesional tiene una percepción del riesgo normalmente que difiere bastante de la percepción del riesgo de los trabajadores que están operando. Con lo cual, es muy interesante, por ejemplo, pues trabajar la percepción del riesgo para conocer, ¿no? ¿Cómo es la percepción que tienen ellos del riesgo y por qué tienen esa percepción del riesgo? ¿Porque es más o menos por ejemplo, alta que la que, bueno, pues a lo mejor, digamos, las técnicas habituales de evaluación nos indican, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, para utilizar en esos procesos también, en procesos de formación, en general, ¿no? Hombre, igual a lo mejor por ejemplo, pues para manipular una grúa, pues igual habría que darle una vuelta, ¿no? Pero sí se puede, por ejemplo, utilizar Lego de forma que podamos incluso prácticamente, no te voy a decir recrear prácticamente la planta, pero algo así
para analizar los puntos críticos de riesgos, bueno, las medidas de seguridad. Bueno, prácticamente se puede hacer maquetas con Lego de una zona de trabajo para, bueno, pues analizar, ¿no? Y Total. hacer esos procesos de evaluación pues, más participativos, escuchar, ¿no? Que es súper importante y es algo que nos da, por ejemplo, esta metodología. Mi querida Lola, ya para ir cerrando, me gustaría mucho aprovechar tu experiencia para que nos cuentes recomendaciones, asuntos que hay que tener en cuenta para no ir a caer en lo que yo noto en algunos profesionales, y es que se enfocan más en la lúdica y en la recreación que en el mismo objetivo del taller. O sea, el Ah, asunto es que la gente sí se divierta, se ría, pero ese no es el propósito. El propósito claro, siempre tiene que estar guiado por un objetivo del taller. Desde eso tu es. experiencia, ¿cuál debería ser como ese paso a paso para planificar un muy buen taller, una muy buena capacitación y lograr el objetivo que queremos sin desconocer obviamente que la gente se divierta y que la pase bien? Claro, pues eso es fundamental, ¿no? Que tengamos muy claro cuál es el objetivo del taller y planificar los recursos, el tiempo, las herramientas metodológicas que vamos a utilizar, planificarlas de forma que obedezcan precisamente eso es, ¿no? A ese objetivo. Efectivamente, estamos hablando de herramientas innovadoras que normalmente, insisto, son muy experienciales y que también la gente disfruta y es cierto y lo hacemos también con ese, o sea, también ese es el objetivo, que se emocionen, que disfruten, que se diviertan y que no tengan, digamos, una concepción o un recuerdo negativo de una formación, una capacitación en seguridad, ¿no? Un taller en seguridad. Pero hay que tener muy claro eso, es, cuál es el objetivo y que es quizás lo más difícil del taller. Saber cuál es Totalmente. el objetivo, porque muchas veces no lo tiene claro ni el responsable de seguridad, ni el gerente, ni el de recursos humanos, ni no sé quién, y cada uno luego tiene, o sea, no se traslada bien el objetivo o no sabemos sacar la información necesaria para desgranar bien el objetivo. Entonces, yo creo que la pieza fundamental va a ser siempre eso, o sea, ver cuál es el objetivo y para ello tendremos bueno, pues que rascar mucho y asegurarnos con nuestros contactos, con las personas con las que nos vamos a relacionar, asegurarnos de que todos, y que es un objetivo consensuado, y Así que es. todos estamos de acuerdo con ese objetivo y con las herramientas y los recursos que vamos a emplear, temporales, recursos personales, instalaciones, herramientas de todo tipo, que obedezcan a ese objetivo, que todos estemos de acuerdo. Y eso es súper importante para el facilitador, no perder de vista nunca, pues eso, el objetivo del taller, porque todo su conocimiento, todo su saber hacer, tiene que estar enfocado en eso, en cumplir ese objetivo, obviamente en la mejor de las condiciones, emocionando, disfrutando y compartiendo conocimiento, pero sirviendo a ese objetivo, porque si no, eso es, luego se nos puede ir y luego pues la formación o esa capacitación no es pues lo eficaz que nosotros a lo mejor hubiéramos querido o tiene el efecto, no tiene el efecto, digamos, que se buscaba, o por lo menos tan pronunciado, tan fuerte. Así es. Ayuda mucho, Lola, preguntarme después del taller, después del evento, ¿qué quiero que esta persona haga? Piense sobre este tema en particular. Y absolutamente de acuerdo, si no lo planificas, pues no sale bien. Mi querida Lola, háblanos un poquito de todo lo que haces, cómo te seguimos en redes sociales, porque estoy convencida que muchos quedamos aquí interesados en seguir aprendiendo. Bueno, y yo estoy dispuesta a irme a Colombia, ¿eh? Que Qué bello. ya he recorrido mundo con mi maleta de Legos y con mi compañera de viaje que la tengo aquí, ¿no? A mis Legos. Eso veo. Pues hago eso, ¿no? Intentar construir, bueno, pues entornos de trabajo seguros, saludables y sostenibles también, a través de, bueno, pues de formación, que puede ser con Lego o puede ser sin Lego, que también hago formaciones sin utilizar esta metodología, ¿no? Eh, y bueno, pues a través de formación y consultoría, eso es un poco lo que hago. También, bueno, pues comparto mucho también y soy muy activa también en redes sociales. Me podéis encontrar en LinkedIn como Dolores Rico García.
en Twitter también. Ahora en esta época de verano estamos un poco como descansando también porque hay que desconectar para volver a conectar. Me podéis encontrar también en Twitter, decía, como @loliricog, en Instagram, en Facebook, en En YouTube. YouTube. Bueno, básicamente casi todas las redes más o menos, digamos, no sé, por lo menos las que yo trabajo son estas, LinkedIn sobre todo, Twitter, Instagram y YouTube y Facebook. Y comparto también, bueno, pues no solo mis experiencias bueno, pues cuando hago talleres, etcétera, sino que, bueno, pues comparto también información de valor, documentos, herramientas que pueden ayudar a los técnicos, a los profesionales, pues, bueno, pues a trabajar en ese campo y bueno, pues desde lecturas, libros, a herramientas de evaluación, en fin. Y bueno, pues cosas curiosas también sobre Lego, que por cierto últimamente he hecho un par de Lego locuras, llamo yo. Así que os invito a ver el canal de YouTube y yo creo que alguno recordará alguna peli. Claro que sí, yo creo que todos nos vamos a ir a suscribir allá. Muchas gracias por este espacio, Lola. Muy bien, muchísimas gracias, Ninfa, por, bueno, pues por haberme invitado a estar con vosotros un ratito y bueno, pues a dar a conocer también otras herramientas, ¿no? Para generar cultura de seguridad. Y nos Maravilloso. vemos en la red. Claro que sí, y a todos ustedes, gracias por estar aquí. Los invitamos para que se suscriban a nuestras redes sociales, para que sigamos aprendiendo juntos sobre cómo aportar verdadero valor en seguridad y salud en el trabajo. Gracias.